Hugo Palópolis es médico veterinario, es auditor nacional de industrias alimentarias. Doctor Palópolis, ¿cómo le va? Buenos días, doctora Niño. Gracias por la invitación. Un gusto realmente. Es el tema favorito mío, que es la calidad y la inocuidad alimentaria. Muchas veces preguntan por qué los veterinarios están dedicados a esto, y tenemos que explicarles que una rama de la medicina veterinaria es la salud pública, ¿verdad? Así es, desde el año 1887 que nuestra profesión se dedica a la calidad y inocuidad alimentaria, ¿no? Fuimos de las primeras profesiones que trabajamos en el control de los alimentos a nivel de nuestro país, ¿no? Así es. Bueno, vamos a empezar a definir un poco qué es la calidad y qué es la inocuidad alimentaria, ¿verdad? Bueno, en realidad la calidad es una definición bastante amplia, pero lo importante es que la base de la calidad es la inocuidad. Así es. Veamos, yo puedo tener un producto alimenticio de mala calidad, sí, en lo que respecta sea la calidad de la presentación, la textura, el sabor, el color, el aroma, pero que sea inocuo, quiere decir que no enferma. Exacto. Pero no puedo tener nunca un producto de calidad si no es inocuo, porque en realidad va a enfermar. Es decir, la base de la calidad es la inocuidad, que es por donde se debe comenzar. Exacto. ¿Sí? Sí, así es. ¿Cuáles son los peligros más comunes que se generan en una planta de alimentos? Bueno, son muy variados y depende del tipo de alimento que se elabore o que se pretenda obtener. Sí. Yo diría que los peligros más complejos que hay en cualquier lugar donde se elaboran alimentos o inclusive donde se expenden, se sirven alimentos, un local gastronómico, una industria, sí, son los oportunistas, ¿no? Que son los más complicados de eliminar. Un ejemplo clásico, que usted muy bien conoce, doctora, el tema de la Listeria monocitógenes. Así es. Que es una bacteria de la tecnología, sí, y es una bacteria, bueno, que causa bastante problemas en la industria, porque es una bacteria muy difícil de eliminar una vez que se instala en la industria. Sí. Por supuesto, si hablamos de carnes rojas tenemos que hablar normalmente de Escherichia coli, aunque bueno, por supuesto puede haber un montón más de peligros, pero como para redondear yo diría que los peligros más importantes son los microbiológicos. Así es. Porque también tenemos los peligros físicos y los peligros químicos, ¿verdad? Exactamente. Los peligros químicos, bueno, es un problema en realidad porque, bueno, Argentina, si bien en Argentina tenemos el plan CREA que aplica SENASA, sí, hay investigaciones, por ejemplo, en el mercado central se hacen trabajos de pesticidas, por ejemplo, sí, a nivel de frutas y hortalizas. Sí. Todavía nos queda mucho camino por andar en ese aspecto de los contaminantes químicos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí se habla mucho de glifosato, se habla mucho de un montón de elementos, de sustancias agregadas fundamentalmente a los cultivos, sí, que bueno, si no se tienen los recaudos necesarios, pueden llegar al consumidor. Sabemos que el tema de glifosato, bueno, es muy discutido, siempre hay un lado de la biblioteca, sí, y del otro, ¿no? Sí. Pero hay un montón de pesticidas, de larvicidas, de insecticidas, de plaguicidas que se aplican, y bueno, lo importante acá está en el manejo que haga el productor de esas sustancias químicas. Y en la actualidad dependemos de que el productor lo haga bien, ¿no? No tenemos mucha otra alternativa, ¿no? Doctor, y en la misma planta, la mala utilización, por ejemplo, del cloro, ¿puede traer, sí, consecuencias? Sí, correcto, muy buena la pregunta, doctora, porque el cloro, si el cloro no se retira bien, por ejemplo, de utensilios, de, sí, pisadas, bueno, puede dar origen al reaccionar con las aminas, que las aminas son unos sustratos, unos productos que aparecen a partir de las proteínas, sí, pueden formar cloraminas, y las cloraminas sabemos que son sustancias potencialmente carcinogénicas y tóxicas. Sí.
Por lo tanto, es muy importante ese enjuague final con agua bien caliente, si se ha aplicado el cloro, y además la importancia que tiene cuando yo estoy clorando el agua, agregando más cloro, que se haga el correcto cálculo de lo que se llama el punto de quiebre, es decir, hasta qué punto el cloro se va a unir a materia inorgánica, a materia orgánica, y ese cloro libre que me va a quedar es el que va a ser bactericida. Y ese valor debe ajustarse a lo que explica la normativa, ¿no? Sea 5 partes por millón, 20 partes por millón, lo que fuera. Por eso es tan importante. Un exceso, como usted bien dice, sí puede traer inconvenientes, porque el cloro es corrosivo y es una sustancia, un químico tóxico. Claro, y por eso es tan importante la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Esencial, y tan importante que todos los que toman contacto con los alimentos estén debidamente capacitados. Ese es uno de los problemas que mayormente los que trabajamos haciendo auditorías en establecimientos nos encontramos, ¿no? Ajá. No hablemos de la gran industria, la industria exportadora, la industria que recibe auditorías de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Israel, de los países compradores, porque bueno, eso se lo tiene muy afinado. Pero hablemos de la pyme, de la industria nuestra, de la que ya trabajo en el país. Bueno, el tema de capacitación, usted lo sabrá bien, doctora, que estamos bastante en deuda, ¿no? Sí, pero hemos avanzado bastante también. Vamos a mirar el vaso más lleno. Hemos avanzado, y más ahora con la modificación del artículo 21 del Código. Creo que es realmente un acierto esto de que se le dé importancia y obligación a lo que es el curso de manipulador y el carnet de manipulador. Claro que sí. Sí. Y a través del tiempo, de su experiencia y de su trayectoria, ¿usted cree que la gente fue cambiando y aplicando todas estas nuevas técnicas y estas nuevas normas por la presión estatal o porque realmente creen que si no aplican calidad no van a poder vender más sus productos? Bueno, qué pregunta. Bueno, no es sencillo responderla. Y no por quedar bien con las dos partes, sino que yo creo que, bueno, la sanción que proviene del Estado en su rol de control, indudablemente impulsa, ayuda o obliga a que se haga el curso. Yo creo que sin esa, y se hagan capacitaciones, etcétera, sin esa intervención del Estado, yo diría que, como usted bien dice, si avanzó, no se hubiera avanzado tanto. También hay, porque no se puede ser injusto, también hay un cierto convencimiento del industrial de que la única forma de vender bien es vender productos de calidad, o vender productos de calidad. Y acá yo quiero resaltar la importancia de la figura del director técnico del control de calidad. Es muy necesario que en Argentina la industria alimentaria, y vamos a hablar de la pyme, de la gastronomía, tienen que entender la importancia de tener un control de calidad, alguien que lo oriente, lo guíe, le enseñe a hacer un manual, un registro, que son tan importantes. Porque eso termina realmente haciendo un punto diferencial sobre la calidad de un producto sobre otro producto, ¿no? Claro que sí. Y aparte, lo que no está escrito no existe. Exactamente, como usted bien dice, la ley lo dice, ¿no? No lo inventamos ni usted ni yo. La ley exige que tiene que estar escrito. No hace falta que se escriba un libro de 500 hojas, nada que ver. Basta con una pequeña hojita de cuaderno donde esté detallado cómo limpian, cómo desinfectan, las temperaturas de las cámaras. Así después se puede volver cuando hay un inconveniente, volver al libro y ver qué pasó ese día. Es fácil. Exactamente. Bien, es la historia, no ver la foto, sino ver la película. Exacto. Ahora, ¿cómo vislumbra el futuro de las empresas pymes de nuestro país a partir de la aplicación de buenas prácticas, HACCP y el mejoramiento de la calidad? Bueno,
como siempre dice, los argentinos nos destacamos en todo, inclusive en lo malo y en lo bueno. Ajá, sí, sí. Yo creo que acá podemos destacarnos en lo bueno. Argentina es un país indudable y en esencia productor de alimentos, ¿no? Sí. Por algo en su época se definía como granero del mundo y Así ahora es. se lo quiere definir como el supermercado del mundo. Es decir, tenemos una potencialidad productoria de alimentos, no solo materia prima, sino con valor agregado, elaborados. Nuestra industria está capacitada para elaborar, yo le diría, cualquier tipo de alimento y de una calidad, yo diría supina, ¿no? Realmente extraordinaria, una calidad máxima. Sí. De hecho, competimos en el mundo sin ningún tipo de problema con nuestros alimentos. Sí. Y yo creo que el futuro es muy promisorio, sin meterme en áreas políticas que escapan a mi entender, pero indudablemente los gobiernos, sean del color político que sean, que les toca administrar el país, tienen que hacer hincapié, y mucha más hincapié en las pymes, no solo porque son las generadoras de trabajo, como mencionan todo, sino que la pyme puede abastecer al mercado interno de una forma rápida y con productos de excelente calidad. Sí, totalmente de acuerdo. Lo vemos hoy en día, lamentablemente, la industria láctea ha perdido muchísima capacidad, porque bueno, ha habido muchísimo a través de los años, muchos cierres de tambo, muchos problemas productivos, pero si a Argentina le dan un poco de ventaja para poder realizar la actividad, nuestro país se vuelve a llenar de tambos, se vuelve a llenar de rodeos, se vuelve a llenar de cultivos, porque tenemos la posibilidad de mucha explotación y de excelente calidad, ¿no? Sí, y de gente que sabe mucho también. Totalmente, totalmente. Ahí yo creo que está el valor agregado de Argentina, ¿no? Del industrial, de mantener tradiciones, porque eso es una cosa, ¿no? Creo, doctora, distintiva, como la pyme fundamentalmente mantiene las tradiciones de gusto, de sabor, de aroma, de tipo de presentación, de tipo de producto, ¿no? Repica las recetas ancestrales, traen y llevan recetas de aquellos inmigrantes. Es un placer escucharlos. Realmente este programa me ha también dado la posibilidad de escuchar historias y uno se queda boquiabierto diciendo cuánto tenemos y cuánto tiempo perdemos. Es verdad. Yo como descendiente de italianos directo, he visto, bueno, a muchos de mi familia mantener muchas tradiciones de comidas que, bueno, hoy ya son vulgares, pero en su momento no lo eran. Y ese toque, bueno, gracias a Dios lo han heredado, ¿no? Los hijos de los inmigrantes y lo han aplicado en este país, ¿no? La importancia de la limpieza y desinfección. Así es. Y del control de plagas. También. Son la base de todo. La base absoluta de todo, la limpieza y desinfección. La pyme, la industria, la gastronomía, tienen que aprender a limpiar y desinfectar. Porque una vez que se trabaja bien, nunca más se trabaja mal. Y la limpieza y desinfección es la que elimina todas esas cargas bacterianas que después, por un descuido, pueden terminar en la boca de un consumidor y afectarle la